vamos a ver la diferencia entre masa y peso. La masa es la magnitud física con que se mide la cantidad de materia que contiene un cuerpo y se mide en kilogramos. El peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos por acción de la gravedad y se mide en newtons. Para poder calcular el peso vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Para entender mejor la diferencia entre masa y peso, vamos a utilizar las siguientes imágenes. Tenemos aquí la Tierra y sobre la Tierra tenemos a la coneja Hipatia. En la Tierra sabemos que la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros por segundos al cuadrado. Hipatia tiene una masa de 10 kilogramos, o sea que tiene una cantidad de materia de 10 kilogramos. Ahora, el peso de Hipatia vamos a calcularlo multiplicando su masa por la aceleración de la gravedad. 10 kilogramos por 9.8, el peso de Hipatia son 98 newtons, o sea que Hipatia es atraída por la Tierra con una fuerza de 98 newtons. Ahora Hipatia se va a la Luna. Ahí la aceleración de la gravedad es de 1.62 metros sobre segundos al cuadrado. Su masa sigue siendo la misma, su cantidad de materia no cambia, siguen siendo 10 kilogramos. Lo que sí cambia es su peso, ya que peso es masa por aceleración de la gravedad. Aquí la aceleración de la gravedad disminuye, por lo tanto su peso también. Entonces sería masa por aceleración de la gravedad, nos da 10 por 1.62. El peso de Hipatia en la Luna es de 16.2 newtons. O sea que Hipatia es atraída por la Luna con una fuerza de 16.2 newtons. Tú recordarás, si has visto el video de cuando el hombre llegó a la Luna, cómo se ven los astronautas caminando sobre la Luna en cámara lenta. Y no es que sean cámara lenta, simplemente que como la fuerza de atracción sobre los cuerpos en la Luna es muy pequeña, pareciera que caminaran en cámara lenta. Vamos ahora a mandar a Hipatia al espacio exterior, muy lejos de cualquier planeta o de cualquier satélite. Su masa sigue siendo 10 kilogramos, pero como no existe cerca de ella algún planeta o algún satélite que la traiga, su peso es 0 porque no hay fuerza de atracción. Hipatia, ¿qué va a estar haciendo en el espacio? Va a estar vagando en el espacio sin ser atraída por nadie. Vamos a agregar algunos datos adicionales. Por ejemplo, en Marte la aceleración de la gravedad es de 3.711 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí Hipatia tendría un peso de 37 newtons. Y vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, el Sol. En el Sol la aceleración de la gravedad es de 274 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí los cuerpos se volverían muy pesados. Por ejemplo, Hipatia tendría un peso de 2.740 newtons, un peso que ni siquiera nosotros los humanos tenemos aquí en la Tierra. Entonces, para calcular el peso tenemos la ecuación peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. También podemos despejar de aquí la masa. La aceleración de la gravedad pasa dividiendo al peso de tal forma que la masa es igual a peso sobre aceleración de la gravedad. Es conveniente establecer qué significa cada literal y cuáles son sus unidades. Para eso tenemos la siguiente tabla. Con M minúscula estamos simbolizando la masa del cuerpo y en el sistema internacional la masa se va a medir en kilogramos, en el sistema CGS en gramos y en el sistema británico gravitacional en Slug. Con G vamos a simbolizar la aceleración de la gravedad, que en el sistema internacional tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, en el sistema CGS 980 centímetros sobre segundos al cuadrado y en el sistema británico gravitacional 32 pies sobre segundos al cuadrado. Por último, con la W minúscula
vamos a simbolizar el peso de los cuerpos. En el sistema internacional la unidad de peso son los newtons, en el CGS las dinas y en el sistema británico las libras. Ahora, vamos a ver cuáles son las unidades del newton. Las unidades del newton son los kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Cuando tú veas estas unidades juntas acomodadas de esta manera, sabrás que la unidad resultante se conoce con el nombre de newtons. Newtons son kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Otra unidad son los slug y las unidades del slug son libras sobre pie sobre segundos cuadrados. O lo que es lo mismo, las unidades del slug son libras por segundos cuadrados sobre pie. De cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo, ya que se multiplican extremos con extremos. Libras por segundos cuadrados sobre pie. Entonces, que quede claro, las unidades de la masa son kilogramos, gramos y slug. Y las unidades del peso son newtons, dinas y libras. Ahora vamos a ver algunos factores de conversión. Una libra fuerza equivale a 4.448 newtons y un slug equivale a 14.59 kilogramos. Vamos a realizar el primer problema. Andrea tiene una masa de 48 kilogramos, inciso A, ¿cuál es su peso en newtons? Inciso B, ¿cuál es su masa en slug? Vamos a contestar primero el inciso A, nos pregunta por su peso. Peso es igual a masa por gravedad. La masa son 48 kilogramos y la aceleración de la gravedad son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicamos 48 por 9.8 y tenemos un peso de 470.4 newtons. ¿Por qué newtons? Porque los kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son newtons. Bueno, esta es la respuesta del inciso A. Vamos con el inciso B. Se sabe que la masa de Andrea es de 48 kilogramos. Vamos a utilizar este factor de conversión de un slug es igual a 14.59 kilogramos. Colocamos el factor de conversión de esta manera porque lo que queremos eliminar son los kilogramos que están en el numerador, entonces ponemos kilogramos en el denominador y estos se cancelan y entonces sería 48 por 1 son 48 entre 14.59 tenemos que la masa de Andrea en slug son 3.29 slug, o sea 3.29 slug es lo mismo que 48 kilogramos. Siguiente problema. Un motor tiene un peso de 995 libras. ¿Cuál es su masa en slug y en kilogramos? Estamos hablando de un peso de 995 libras. Libras pertenece al sistema británico gravitacional, por lo tanto vamos a trabajar en este sistema. Nos está preguntando por la masa. Y masa es igual a peso sobre aceleración de la gravedad. El peso que estamos manejando es de 995 libras entre la aceleración de la gravedad, que en el sistema británico es de 32 pies sobre segundos al cuadrado. Al hacer la división de 995 entre 32, tenemos una masa de 31.09 slug. Recuerda, libras sobre pies sobre segundos cuadrados son los slug. Ahora también me está pidiendo que calcule la masa en kilogramos. Lo único que voy a hacer es convertir los slug a kilogramos. Y recordemos que un slug equivale a 14.59 kilogramos. Slug que multiplican con slug que dividen, los cancelamos y la operación sería 31.09 por 14.59 entre 1. Tenemos una masa de 453.6 kilogramos. Bueno, esta es la masa de este motor en kilogramos y esta es la masa del motor en slug. Siguiente problema. Luis tiene un librero que pesa 780 newtons. Calcula su masa en kilogramos. Bueno, nuevamente, masa es igual a peso sobre aceleración de la gravedad. Estamos utilizando como peso la unidad de Newton, entonces vamos a trabajar en el sistema internacional. Entonces vamos a sustituir
El peso son 780 newtons y la aceleración de la gravedad son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer esta división, tenemos que 780 entre 9.8 son 79.59 kilogramos. Vamos a hacer el análisis dimensional. Tenemos newton sobre metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Las unidades del newton son kilogramos por metro sobre segundos cuadrados y esto está sobre metros sobre segundos cuadrados. Estos metros son extremo, estos metros son medios, por lo tanto los cancelamos. Estos segundos son medios y estos segundos son extremos, por lo tanto también se cancelan. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó simplemente kilogramos, que es la unidad de masa. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.